Hola, soy el profe Luis Alvarado. Hoy analizaremos el módulo Gestión de archivos de texto con el tema Formato de texto en Word 2019. ¿Qué es el formato de texto? El formato de un texto tiene que ver con la estética del documento, ya que el contenido seguirá siendo el mismo. La presentación es importante, no solo por su elegancia, sino también para facilitar la lectura del mismo. Word contiene una infinidad de características que nos permitirán realizar un documento profesional, entre las que podemos destacar las siguientes: tipo de fuente, tamaño, color, estilo de fuente, cambio de mayúsculas a minúsculas, efectos de texto y tipografía, color de resaltado de texto, word art, cuadro de texto, alineación de texto, sangría, interlineado, viñetas y numeración, entre otras. Cuando tenemos un texto en Microsoft Word, este por lo regular no tiene ningún formato. Entonces comenzaremos aplicando el formato de tipo de fuente. ¿Qué es el tipo de fuente? Bueno, pues son los tipos de letra. Aquí en este menú desplegable, en el menú inicio, en el grupo fuente, encontraremos la lista desplegable de tipos de letra. Existen múltiples tipos de letra, dependerá mucho de los instalados en el sistema operativo que estemos utilizando. Los más comunes de la galería de Microsoft son Arial, Time New Roman, Tahoma, Comic Sans, que son las más comunes en cualquier sistema operativo de Microsoft. Entonces vamos a comenzar. Aquí selecciono un título, elijo el tipo de letra, voy a elegir Arial Black y en ese momento mi texto, mi título, cambia de tipo de letra. Entonces, selecciono otro texto, elijo y comienzo, y entonces se va mostrando la letra conforme voy cambiando de tipo de letra. Ok, voy a elegir en este caso Arial y listo, ahí está. Como siguiente tenemos el tamaño de la letra. Selecciono mi título, los títulos van en diferente tamaño de letra. Cuando yo selecciono un texto, automáticamente me aparece una barra de herramientas, que es prácticamente lo que contiene el grupo fuente dentro del menú inicio. Aquí puedo también cambiar el tipo de letra, pero también el tamaño. Cambio el tamaño a tamaño 12, 14 o 16 para los títulos. En este caso ya cambié el tamaño de letra a 16 de este título. Tengo otros títulos, selecciono, me aparece la barra de herramientas de fuente, selecciono 14, 16 y listo. Bien, ahora nosotros vamos a cambiar el color de un texto. Para ello seleccionamos nuestro texto. Ya que tengo seleccionado, me voy al grupo fuente, botón color de fuente, de hacer clic en el botón desplegable y me aparecen diferentes opciones para elegir el color deseado. Yo elijo el color rojo y en ese momento mi texto ya quedó de color rojo. Bien, puedo cambiar los colores que yo desee, elijo otro texto y cambio a color celeste. Y el otro texto, otro párrafo de color verde, un verde fuerte. Ahí está, entonces ya tengo tres textos de colores. Bien, también existen ciertas características del texto que se llaman estilos. Los estilos que vienen dentro del grupo fuente le van a agregar ciertas características a nuestro texto para que sobresalgan. Entre ellas está negrita, cursiva y subrayado, son las más comunes. Después están tachado, subíndice y superíndice para caso de fórmulas en matemáticas, física o química. Entonces selecciono el título, le doy negritas y esta se ensancha. La cursiva lo que hace es poner un poquito de lado las letras. Voy a seleccionar este párrafo, le doy. Ahora nuestro texto se encuentra inclinado. Para el caso de subrayado, pues como su nombre lo indica, subraya el texto, ¿no? Y ahí tengo ya el ejemplo de estas herramientas. Bien, otra opción que me ofrece Microsoft Word con el formato de texto es de que si yo por alguna razón
capturé mi texto en minúsculas, yo lo puedo convertir en mayúsculas. Entonces selecciono mi párrafo, en este caso, me voy al grupo fuente y en la parte de arriba está el icono cambiar mayúsculas a minúsculas. En este caso voy a mayúsculas. Hago clic y en ese momento ya mi texto aparece en mayúsculas. Vamos con los efectos del texto. Existen ciertos efectos, si yo quiero cambiar la presentación de mi título, ponerle más presentación aún, existen ciertos efectos que ya vienen predefinidos. Puedo elegir el uno o personalizar lo que yo quiera a través de su contorno, sombra, reflejo, iluminado, estilos de número, bueno, y otras características más. Yo voy a elegir en este caso una ya predefinida. Entonces el título ya cambia, ¿no? Voy a cambiar el siguiente título y le pongo un efecto ahí predefinido, color amarillo, por ejemplo. Ahí está. Y entonces ya tengo mayor presentación en mis títulos. Bien, otra herramienta que muchas veces vamos a usar cuando nos corresponda hacer resúmenes es marcar una parte del texto, ¿no? Para poder utilizarlo en una estrategia de aprendizaje, por decirlo así. Entonces, esa herramienta se llama resaltado de texto. Está en la parte del grupo fuente y aquí está. Podemos elegir el color que nosotros queramos. Por lo regular es verde, fosforescente o amarillo. Voy a elegir amarillo y aparece el cursor como un lápiz. Hago clic y selecciono el texto que quiera seleccionar y suelto. Y entonces ya quedó marcado. Esto me puede servir para ubicar palabras clave en algún texto. Otra herramienta para títulos es WordArt. Está en menú insertar y hay una A que está en el grupo texto. Y hago clic en la lista desplegable y ya me aparecen los formatos predefinidos en los cuales yo puedo hacer clic en alguno. Me presenta una especie de cuadro ya con el espacio para el texto y yo puedo capturar mi título software y listo, ¿no? ¿Qué ventajas tiene esta herramienta? Bueno, pues que ya el texto viene con cierto formato, el cual yo puedo agarrar y puedo moverlo a cualquier parte de mi documento. Esto es la herramienta WordArt. Bien, pero si yo deseo insertar simplemente un texto, pero que pueda yo mover a toda parte de mi documento, en el menú insertar puedo buscar dentro del grupo texto lo que es el cuadro de texto. Le hago clic en el botón y me va a aparecer diferentes opciones para poder insertar un cuadro de texto. Si le doy a cuadro de texto simple, me aparece ya en la parte de abajo un pequeño cuadro donde yo puedo capturar software de aplicación. Hago clic en la parte de afuera, hago clic en los límites y ya puedo mover mi cuadro de texto a cualquier parte de mi documento. Cuando yo selecciono un cuadro de texto, automáticamente en la parte de arriba aparece un menú que se denomina herramientas de dibujo, donde puedo cambiar algunas características como fondo, el borde, relleno, contornos, efectos, alineación y una manera de organizar de manera diferente mi cuadro de texto con respecto a los demás elementos de mi documento. Seguimos con la siguiente herramienta que se llama sangría. La sangría es un espacio de la primera letra con respecto al inicio del párrafo. Por lo regular mide 1.25 centímetros y usamos la tecla Tab para poder usarla. En su caso, nosotros nos vamos en el menú inicio y existe la herramienta disminuir o aumentar sangría. En este caso le doy clic en el botón aumentar sangría del grupo párrafo. Le hago clic y ya me aumenta una sangría de 1.25 centímetros, en este caso de todo el párrafo. La siguiente herramienta que vamos a ver se llama interlineado. El interlineado, como su nombre lo indica, es el espacio que hay entre las líneas de un párrafo. Si mi párrafo tiene líneas muy pegadas, entonces puedo seleccionar mi párrafo e irme en el menú inicio, en el grupo párrafo, con la opción interlineado, y me aparecen diferentes medidas para poder agregar a mi texto. En este caso 1.0, 1.15, 1.5, 2.0. Lo más común es 1.5 o 2 o doble, ¿no? Comúnmente llamamos interlineado doble. Yo le voy a poner 1.5. Existe otra herramienta que se llama alineación. La alineación vamos a poder utilizar para poder, como su nombre lo indica,
alinear mi texto con respecto a los márgenes de mi documento. De manera predefinida, un texto se alinea del lado izquierdo. Selecciono mi texto, me voy al grupo párrafo y en el grupo párrafo me aparecen las diferentes alineaciones. Izquierdo, centrado, derecho y justificado. Y el izquierdo, pues se me alinea el texto a la izquierda, el centrado, el texto hacia el centro, la derecha, pues a la derecha, y el justificado, pues me justifica el texto de los dos márgenes izquierdo y derecho. Selecciono, en este caso, mi título, le doy clic en centrado, derecho, y listo, ya cambió la posición de mi título. Lo dejo en centrado. Por lo regular, el justificado lo utilizamos en párrafos grandes para poder alinear en los dos márgenes, tanto izquierdo como derecho, nuestro texto y se vea bastante presentable. Entonces hago clic en justificar y ya tengo alineado tanto del lado izquierdo como del lado derecho de mi párrafo. Eso es alineación. Otra herramienta más que analizaremos en este pequeño video es el uso de viñetas. Las viñetas son listas, en este caso desordenadas, que nos van a permitir agregar un elemento que se llama viñeta. Es un pequeño símbolo para poder enlistar. Eso sí, listas sin órdenes, eso le llama viñetas. Para ello, para poder utilizarlos, está la lista de elementos que voy a ordenar. Me voy al menú inicio y en el grupo párrafo, en el botón viñetas. Hay una lista desplegable, le hago clic. Elijo la viñeta que voy a usar. En este caso una flecha y listo. Ya agregó la flecha de viñeta, la viñeta de flecha para poder enlistar los elementos. Listo, tengo otra lista, pero esta lista la vamos a ordenar. Entonces ya no vamos a usar viñetas, usaríamos numeración. La numeración es una opción para poder enlistar, pero de manera ordenada. Selecciono los elementos de mi lista, menú inicio, grupo párrafo, selecciono el botón numeración. Voy a su lista desplegable y me ofrece diferentes tipos de numeración. La numeración normal, con paréntesis, la romana, con letras, con minúsculas, bueno, la que yo desee. Voy a elegir la más sencilla, que es la numeración. Y listo. Enlista con una serie de números las diferentes palabras, siendo esto de mayor presentación para mi documento. Bien, analizamos algunas de las opciones más importantes para darle formato a nuestro documento. Obviamente cada herramienta puede ser usada de acuerdo a nuestras necesidades y de los requerimientos que nos den para construir un documento. Bueno, espero que el video te haya gustado. Nos vemos en el siguiente.